para cuando dejó de pertenecerles para que ahora sea mío, suyo y el de todos los que vivimos acá. Por favor. Un celestino que fue Andrés Borestein, que es un amigo común, que un día de mayo le comentó a Martín la posibilidad de hacer el libro, me llamó, empezamos a coordinar un temario común, nos pusimos muy de acuerdo en el sumario, digamos, de los temas. Después más o menos me acuerdo cuando escribimos, hubo mucha negociación, mucho intercambio de capítulos, pero me parece un proceso muy fluido y muy enriquecedor. En 3-4 meses, con mucha intensidad, Martín viajó a Estados Unidos, hubo mucho intercambio de mails, nos juntamos al principio, luego fue más por mail, pero la verdad que creo, no sé, habrá habido 10 pasadas de cada capítulo entre los dos, así que hubo mucho intercambio de opiniones. Yo lo conocí a Martín en una nota sobre el Clarín que hicimos, creo que fue el año 2000 y pico, 2004, que eran los ministros de la próxima década, y estaba Martín y Axel Kicillof en esa nota. Ese fue el primer contacto que tuve con él. La mención es un poco insidiosa, ¿no? Sí. Igual Martín fue en esa misma década, fue en 2007, bueno, el tema de los egresados de Buenos Aires, ¿no? Que tanto daño le han hecho a la República Argentina. Y le seguiremos. Sí, lamentablemente. Martín, ¿cuándo el libro dejó de ser de ustedes? ¿Cuándo dijiste, bueno, acá está la idea, cerrada, fundamentada, era exactamente esto lo que queríamos escribir? Mi pregunta es difícil. ¿Viste? Soy para eso. Porque los libros en general tienen vida propia. Uno arranca con una idea y a medida que la vas macerando, que la vas meditando, que la vas escribiendo, te gusta o no te gusta, van para el lado que quieren, pero van para un lado que muchas veces es muy distinto del sentido original. Eso con los libros propios. Con los libros de a dos, ni te digo, vamos para cualquier lugar. Para cualquier lugar. Por suerte, más allá de algún comentario que hacemos sobre las dificultades del trabajo en equipo, los resultados a veces malos del trabajo en equipo, no estoy hablando de la conferencia de prensa de ayer, en este caso los idas y vueltas me parece que pulieron mucho el resultado y dejan de ser de uno inmediatamente. Entre los dos dejan de ser uno, cada uno lo siente mucho más rápido que los de uno, porque lo haces entre dos. Y el día que lo ves el día que ves la tapa, ya no es más tuyo. No es más tuyo, está en otro lugar. Me acuerdo mi madre decía eso. Mi madre decía que apenas lo vine a hacer ya sentí que era nuestra cosa aparte de nuestra. Y los libros me parece que le pasa algo parecido. Una vez que lo ves vos te entusiasmás y lo pensás y decís va a ser así. Y cuando ves la tapa, ves la tipografía, ves a dónde fue, es distinto a lo que te imaginabas. El primer tramo del libro habla de la economía de la felicidad, que provoca estados de ánimo bien distintos. Estamos en un momento donde hablar de economía significa producir el ceño, enojarse, apretar el puño y probablemente discutir. Y si tuviste un mal día, puede haber un boxing club. O sea, lejos estamos de la economía de la felicidad, por lo menos en estos días de la Argentina. Por eso aprovecho este contraste para que cuenten un poco cuánto hay de economía de felicidad en un contexto amplio donde creo que son muy pocos los que pueden hoy sonreír si hablan de economía en estos días de Argentina. Argentina creo que está mitad de tabla de felicidad, pero yo creo que es más una economía de la ansiedad, ¿no? Hay un capítulo en el cual hablamos de ansiedad. Argentina es el país más ansioso de América Latina, así que eso está medido y bueno, tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy. Por ahí quieres saber un poquito más de esto. La economía de la felicidad es toda una rama que estudia por qué el dinero no es tan importante como creemos. No se escucha todavía, ¿no? ¿Por qué el dinero no es tan importante como creemos? Y que hay un montón de otras cosas que nos generan felicidad. Y usando eso no solo desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista colectivo, y hablando de la infelicidad de la economía, particularmente de la economía argentina, me parece que ese concepto de que el dinero no es tan importante uno lo puede trasladar no es tan importante ser millonario, y tampoco es tan importante que el PBI, que la actividad económica crezca todo el tiempo y sea cada vez más grande. Hay un montón de otras cosas que son más importantes. Hay un ejemplo que le robé a otra persona, y como nunca recuerdo a quién, no puedo darle el debido crédito, pero para explicar un poco qué es lo que estuvo pasando desde el 2003 hasta la fecha.
Lo que ocurrió es que dentro de nuestras casas estamos mejor. En el 2002 no había trabajo, los chicos no podían ir al colegio, la madre no tenía una jubilación por ama de casa, la casa tenía goteras, y a partir de ahí lo que empezó a pasar es: papá tiene trabajo, mamá recibe una jubilación, los chicos van al colegio, pusimos un aire acondicionado, compramos una motito y hasta nos vamos de vacaciones. Esa es la plata, ¿sí? Pero uno abre la puerta de la casa y sale al jardín, sale a los lugares comunes, y los lugares comunes están igual de mal o peor. La manera en que nos interrelacionamos es mala, la infraestructura no está, la cultura entre nosotros va cayendo, los espacios públicos están desocupados. Entonces esa es la diferencia entre qué cosas te generan felicidad: soy rico dentro de mi casa, o me va mejor dentro de mi casa, y qué otras cosas. Ahora se da cuenta la economía que tiene que enfocar mucho más y tiene que ver con cómo nos comportamos con el otro, qué tan justa es la sociedad en la que vivimos, qué tan segura. Yo siempre tengo una sensación cada vez que salgo a la calle, que es: Argentina es un país que te hace difícil lo cotidiano. Tiene un montón de cualidades extraordinarias, pero vos te tomás el subte y hace calor, va lleno, te tomás el tren y es peor. Tratás de contratar un servicio público y es un desastre. Tratás de darte baja de un servicio público y es más difícil. Tenés que ir a un banco y hay cola. Tenés que atravesar con el auto un lugar y hay un piquete. Lo cotidiano hace que los argentinos tengamos cara de angustia y que nos pongamos ansiosos, y esa, independientemente del lugar que ocupamos en la tabla de riqueza, ese es un signo que muestra un claro deterioro de la calidad de vida. Sebastián, la economía tiene un bien común, un interés general, teniendo en cuenta que hay decisiones que favorecen a unos, perjudican a otros, y siempre hablamos de recursos finitos. Sí. ¿Existe el bien común en la economía? Sí, una cosa es el bien común y otra es que la economía sea un juego de suma cero, que ahí yo no estoy de acuerdo, ¿no? Muchas veces vemos que muchos funcionarios, mucha gente del gobierno se comporta como si fuera un juego de suma cero, que todo lo que pierde alguien lo gana el otro, y la idea de la economía es justamente que no sea un juego de suma cero, digamos que sea un juego de suma positiva. Así que sí, creo que hay un bien común, por supuesto, pero no creo que sea un juego de suma cero. ¿Y por dónde pasaría el bien común, el interés general en la economía? Ahora voy a volver a un concepto de la ansiedad y de qué es lo que me parece que es relevante, qué es lo que es el bien común. El bien común para mí es el futuro en el que nos encontramos todos. Cuando una sociedad se transforma en cortoplacista, el peor defecto que empieza a tener es que el futuro no importa. Y cuando el futuro no importa, es imposible construir cualquier tipo de sociedad. Si vos no sos capaz de ceder algo hoy para tener algo mejor a futuro, ninguna sociedad funciona. Y no una sociedad, la sociedad argentina, no un país, no una nación. No funciona una sociedad entre amigos. Queremos ir a comer, vos querés ir a un lugar y yo a otro. Bueno, alguno de los dos tiene que ceder y estamos construyendo otra cosa. No funciona en la pareja, no funciona con tus socios en la actividad comercial y tampoco funciona como sociedad. Entonces el bien común es un lugar en el que nos tenemos que encontrar. El que guía, el que nos dice que hay un destino común de todos nosotros como nación, es el Estado. Es en el Estado, en lo que el Estado nos dice, en lo que el Estado nos ilusiona o nos alienta a perseguir, es ahí donde se construye un bien común. Si el Estado lo que nos dice es: privilegia hoy salvarte vos, porque no hay nada donde nos vamos a encontrar todos, tenemos cada vez actitudes más complejas, y no solo en cómo manejamos el dinero, cómo lo manejamos con inversiones, con educación, sino cómo nos manejamos cotidianamente con falta de respeto a los demás. Hay un capítulo del libro, el libro es muy interesante todo, pero cuando hay una comparación entre qué les cambió más a las personas, si la aparición de internet o la invención del lavarropas. Así, ustedes, les pregunto, de entrada, ¿qué les parece que les ha cambiado más la vida a las personas? En su momento, el invento del lavarropas, o hoy internet. Lavarropas. Las mujeres dicen lavarropas. Usted no dice lavarropas, bien, usted dice internet. Felipe dice lavarropas acá, bien. Bueno, van a leer el libro y van a encontrar la comparación. Por el lavado, me imaginé. Van a encontrar la explicación en el libro. Es muy tentador decir internet, porque uno puede hacer un montón de cosas ahora, pero lo que provocó la invención del lavarropas en términos de
tiempo libre, desarrollo de la mujer, no se puede comparar a poder bajar hoy una serie, una película, e incluso también Internet puede no solo solucionar problemas, sino también crearlos. Hablamos de la procrastinación, por ejemplo, de quedarse media hora, se puede seguir olvidando, sí, en Internet. Bueno, ¿cuánto influye en un país naturalmente ansioso tener toda esa información en Internet para querer que los problemas se solucionen ayer o dentro de una hora? No solo es malo para querer que los problemas se solucionen rápido, sino que es malo para saltar muy rápido a la conclusión de cuál es la solución. Yo creo que eso es más grave. A veces uno tiene un problema físico y lo primero que hace es una enfermedad, o cree que tiene una enfermedad y sale a buscar la información en Internet. Bueno, esa no es la manera de tener un problema. Y lo mismo pasa con la economía o con cualquier otra área. Y también tiene que ver, a mí me gusta la comparación entre Internet y el lavarropas, porque hay una sola manera de crecer sostenidamente. Se crece sostenidamente cuando aumenta lo que producimos por habitante. Y eso puede ocurrir porque hay más gente que se pone a trabajar o porque la gente puesta a trabajar produce mejor. Y la gente produce mejor y por ende también puede ganar más dinero si tiene una máquina mejor para producir lo que antes producía de manera más costosa. Y eso es cambio tecnológico. Pero a veces la apariencia del cambio tecnológico nos marea. Uno ve esto, este es un cambio tecnológico enorme contra la versión anterior de esto, porque la cámara tiene más megapíxeles, no importa para nada. En cambio, cosas como el lavarropas, que lo que hicieron fue liberarle tiempo a la mujer para educar a sus hijos, para educarse a ella misma y para salir al mercado laboral, revolucionaron un montón. Hay un sueco experto en desarrollo que cuenta esto poniendo un lavarropas. Y lo que dice es, cuando llegó el primer lavarropas a mi casa, mi abuela estuvo 2 días mirándolo. Porque no podía creer que lo que le llevaba 6 horas por día, ahora lo hacía otro. Y cuando termina la charla, lo que saca dentro del lavarropas, en lugar de lavarropas, son libros. Lo que dice, lo que permitió el lavarropas es que nos educáramos de otra manera. Y la tecnología, producir mejor, tiene que ver con estas cosas. A veces tiene que ver con organizarnos mejor. A veces tiene que ver con que nos generen menos inconvenientes yendo a trabajar, con que lleguemos de mejor humor. Y a veces, como un ejemplo extraordinario que encontró Sebastián en otro libro, con cosas que no parecen tecnología. El container. Ustedes ven un container, es una caja de metal y esto es, como dijiste vos, una boludez. Pero piensen ustedes cómo antes trasladaban las cosas de un lugar a otro. Llegaban a la gran bazar diciendo, bueno, voy a llevar un teléfono, 2 libros, etc. Y venían miles de grúas y miles de personas para tratar de poner las cosas en un lugar, meterlas en un barco y después había que descargarlo. Un día vino alguien y dijo, ¿qué pasa si preempacamos todo y lo ponemos en un container y después hay unas grúas que apilan los containers y se los llevan? Eso es un enorme aumento de productividad, es una enorme tecnología. Sin embargo, no parece tecnología. El lavarropas hoy no parece tecnología, Internet sí. Sin embargo, el cambio que produjo Internet todavía es menor del que han producido otras cosas. Otro cambio que menciona el libro es el de las rueditas en las valijas, no viajan. Impresionante. Eso para mí tiene que ver con la distribución de ingresos. Tiene que ver con la distribución de ingresos porque las ruedas existen, las valijas existen hace mucho, pero las ruedas existen hace mucho más. Yo tengo 42 años y llegué a ver un día que trajeron una valija con rueditas. Es decir, como a alguien se le tiene que haber ocurrido esto antes. La pregunta es por qué no se le ocurre, porque la lleva otro. Cuando la distribución de ingresos es mala, el que acarrea la valija atrás mío es uno al que le di 2 pesos, ¿qué me importa si tiene rueditas? Cuando la distribución de ingresos es buena, la gente se pone a pensar cómo tiene que mejorar la calidad de vida porque no quiere tener una mala vida. Martín no es periodista, trabaja en los medios, tiene participación, sí. Vos sos periodista de ejercicio regular del oficio. Recién hablábamos de la ansiedad. Vamos a la ansiedad de nuestro gremio, de nuestro oficio, porque hay una sociedad que demanda, pide, empuja, quizás una minoría intensa, pero intensa al fin, que te dice, jugátela, opiná, decí, escribí, habla de esto, habla de lo otro, en un momento donde uno siente un tironeo permanente. Mientras tanto las cosas pasan, hay cosas muy importantes, poco importantes e inexistentes, decorativas. ¿Cómo te llevas vos y qué pudiste plasmar en este libro respecto de lo que percibís todo el tiempo, que es la ansiedad de la afuera, así bueno, respecto de tu trabajo y de lo que lo haces? Sí, economista y periodista es ansiedad cuadrada. Multiplicado. La verdad es que antes fue muy enriquecedor escribir con Martín y en ese sentido muy complementario, porque yo por ahí pongo más eje en la
las historias, Martín ponía un poco más de eje en el tema conceptual, digamos. Yo me acuerdo que por ahí escribí un párrafo y me decía, este párrafo va en otro capítulo, y la verdad que tenía razón. Así que en ese sentido fue súper complementario. De ansiedad, no sé qué decirte, si soy ansioso, estoy tratando de hacer yoga, mindfulness para ser menos ansioso. Y la verdad es que estamos en un momento, digamos, en el cual todo eso se extrema. El otro día hablando con Eduardo Levillellati, que es un colega nuestro, me decía que él estaba escribiendo algo así con el tema de la economía y la ansiedad, en el sentido de que somos una sociedad que queremos ya que nos digan cuándo explota todo, cuándo rebota todo, ¿no? Incluso la pregunta del periodista, al economista es ¿qué va a pasar con el dólar? Sí. Es ¿qué va a pasar? Queremos que ya ocurra uno de los escenarios extremos, ¿no? Para bien o para mal. Y por ahí estamos en una economía en la cual estamos durante 1 año, 2 años, 3 años más en una lenta declinación, una lenta mejora. Y eso para nosotros como una sociedad ansiosa, digamos, es muy difícil de tolerar. 5 horas en Twitter te matan a 3 años. Totalmente. Multiplicar 1000 días por 5.000 alumnos, vamos a morir. Vamos a morir. Hay que prohibir Twitter. Hay que prohibir. En la política hay que prohibir. Porque me parece que empezamos a discutir de una manera, empezamos a discutir en 140 caracteres. Si pasa algo y otro político le responde en 140 caracteres. No se puede discutir otras actividades. Digo, para los periodistas estoy seguro que Internet es más importante que el lavarropa. Para los periodistas Internet es más importante que el lavarropa. Para los políticos, Twitter no puede ser una herramienta que les ocupe mucho tiempo. No se puede discutir un país y no podemos discutir a largo plazo por Twitter. Y no podemos tener políticos que se respondan. No me acuerdo hace poco, Maradona dice que la oposición no sirve para hacer un guiso y de Narváez se sacó una foto haciendo un guiso. Con la olla vacía y con un libro del cocinero más caro del mundo. De la madre, la sede Andújar. Sí, Ferran Adrià. Sí. Más allá de Twitter, el tema de la inmediatez, de esto de no sé lo que quiero, pero quiero ya, como cantaba Lucas Proda, en una dinámica con procesos lentos como la economía es el negativo, nocivo, o sea, no se puede hacer economía pensando en mañana o en pasado mañana. Bueno, para mí el primer test, siempre lo hablamos con Felipe, cada vez que hay una decisión gubernamental o cada vez que tenés que tomar una decisión, uno de los test más importantes en Argentina es si lo que estoy decidiendo, si lo que el otro está diciendo es sostenible. Porque puede ser muy bueno en el corto plazo, pero puede generar inconvenientes muy equivocados o muy nocivos a largo plazo. Y ese es un test muy importante en un país que en los últimos 36 años tuvo 14 recesiones. Es decir, que alguien que hoy tiene 51 años y empezó a trabajar a los 25 porque tuvo la suerte de ir a la universidad y no tener que trabajar mientras iba a la universidad, estuvo el 40% de su vida laboral en recesión. Y que tuvimos 7 crisis que tienen nombre, como los huracanes en Estados Unidos. Y lo malo es que la ansiedad se retroalimenta. Si nosotros somos ansiosos porque no vemos el largo plazo. Tengo que hacer un esfuerzo hoy para ganar algo que no sé qué es. Porque hago un esfuerzo hoy, ahorro, y mañana no vale nada. Hago un esfuerzo hoy, estudio y mañana no tengo trabajo. Eso te pone ansioso, pero lo malo es que cuando todos somos ansiosos la economía funciona peor porque estamos tomando decisiones que son buenas hoy y malas a largo plazo. Y ese es el círculo vicioso que hay que romper. Es algo revolucionario, contracultural. O sea, la economía de la felicidad hoy está la economía de la ansiedad. Sí, además, bueno, ya a nivel de conducta, uno de los capítulos es sobre economía del comportamiento, que son los errores más habituales que cometemos a la hora de tomar decisiones de todo tipo, no solo decisiones económicas, y lo que hace la ansiedad es exacerbar todos esos sesgos y errores. O sea que habitualmente los cometemos mucho, con la ansiedad digamos se comete mucho más, y eso está demostrado a nivel de neurociencias. El libro tiene muchos ejemplos universales, pero hay 2 o 3 capítulos que parecen hechos sin querer, pero queriendo, como aquel personaje del Chavo del Ocho, para entender la Argentina. O sea, es posible enjaular a la Argentina, no digo respecto del resto del mundo, sino respecto del continente. Bueno, no. Lo que pasa acá es lamentablemente excepcional, pero excepcional al fin. Se puede, pero es un libro de psicología, ¿no? Claro. Se puede. O de psiquiatría, ¿no? De psiquiatría. Para ir un poquito más. ¿Qué fue lo que más les costó del libro? ¿Algún capítulo, algún momento donde estaban tapados y...? Qué sé yo, por ahí un capítulo de neurociencias, algunos son técnicamente más difíciles, ¿no? Sí, porque el libro tiene términos técnicos, no es, y está bueno también, porque el desafío es bajarlo, y lo hacen ustedes dos, la cuestión técnica a explicar por qué pasa.
No es solamente el lenguaje llano que esto lo puede entender cualquiera, no. Hay personas que se han esforzado, se han roto el alma para generar ideas que no son fáciles de entender en la primera aproximación. Ahí está la tarea de ustedes de explicar qué fue lo que quiso decir ese premio Nobel o ese visionario. No, creo que la dinámica, digamos, lo bueno que tiene el libro es que son 10 historias independientes entre sí, eso permitía que cada uno de nosotros empezara por una, independientemente del otro, y después lo intercambiábamos. Te repito, creo que por lo más difícil son los capítulos más técnicos, la neurociencia, y eso para mí es. Sí, hay mucho material muy técnico. Ahora cuando estuve en Yale, tomé un curso de neurociencias y es imposible. Hay que saber de química, saber un montón de cosas para entender la fisiología del cerebro que son realmente complejas. Y cuando uno lee esos artículos muy especializados, es un desafío enorme, como dijo Sebastián, bajarlos a un lenguaje más llano. Yo siempre encuentro igual que la dificultad más grande de estos libros, también me pasó con Economía 3D, y es el placer más importante para mí, es cuando uno encuentra ejemplos que sirvan para explicar, no curiosidades de manera llana, ejemplos amenos para explicar cosas que nos pasan. Y ahí creo que el libro se puede leer de distintas maneras. Una vez, bueno, ver curiosidades, otra vez curiosidades más, algunas cosas de Argentina. Y después si uno hace una lectura cuidadosa, inclusive en capítulos que parece que no tienen nada que ver con Argentina, está lleno de lo que nos pasa. Y para mí el desafío más grande siempre es cómo seleccionar los temas que generan algo que son algo que en general la gente no leyó, y agarrar esos elementos y traerlos a nuestra realidad. Ese quizás es lo más complejo y es lo más gratificante. ¿Cuánto material quedó afuera y cómo hicieron la selección final? O sea, ¿eligieron primero el tema y después lo desarrollaron o al revés? Primero hicieron un acopio de datos, de conceptos y fueron después moldeándolo. No, te digo, la primera reunión que tuvimos, definimos el temario de capítulos y estuvimos más o menos de acuerdo. Y la verdad es que quedó infinito material afuera. La verdad es que por suerte hay mucha riqueza en temas de economía no convencional que tienen los últimos 5 años. El fenómeno que estamos viendo es que la economía se está cruzando cada vez más con biología, con psicología, con neurociencias, y eso es explosivo. Lo que produce, digamos, es una intersección de temas muy ricos que no solo, digamos, son muy ricos a nivel mediático, que te dan temas divertidos, temas freaks, sino que además están haciendo una revolución epistemológica en la economía y la vuelve mucho más porosa y mucho más amigable de lo que era antes, ¿no? La economía tradicionalmente fue muy colonizadora de otras ciencias. Está la típica de Gary Becker que bueno, agarraba el herramental económico para estudiar el matrimonio, temas que no eran convencionales, pero siempre con la visión del economista. Lo que estamos viendo ahora es que otras ciencias, digamos, están aportando supuestos a la economía y eso vuelve el fenómeno muchísimo más rico. Hay un redescubrimiento del factor humano en la economía antes, que si lo tenías 4 o 5 libros de cabecera y a partir de ahí podías diseñar un plan de política económica. ¿Cambió el concepto hoy? Yo creo que en algún momento los economistas nos fuimos al carajo. Y siempre digo, a mí me gusta decir que soy ex economista porque me parece que en el 2001 escracharon a los políticos y como se entretuvieron mucho ahí, nos siguieron la cadena que nos tocaba a nosotros de economía. Y me parece que la economía se alejó de los temas que importan. Se alejó de cómo se crece. Entonces estamos discutiendo el dólar blue. O estamos discutiendo si con un bono nuevo vamos a evitar que el dólar blue suba. No, eso no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con nada. Son temas menores, son temas irrelevantes y nos alejamos de qué cosas, de cómo es que producimos más por habitante, cómo es que inducimos a que la gente quiera invertir, cómo es que inducimos a que la gente se quiera capacitar, cómo es que para mover algo alrededor del país es más fácil, entonces invertimos en trenes, en infraestructuras o en puertos, cómo es que competimos con el resto del mundo. En definitiva, para ponerlo con un ejemplo, si quieren numérico, supongamos que esto vale $100, que nosotros podemos hacer esto por $100 y lo podemos llevar al mundo. Estamos discutiendo si son $100 blue o $100 normales, cuando no estamos discutiendo por qué estamos hablando del blue. En realidad lo que pasa es lo siguiente, supongamos que hacemos esto, vale $100, que son 100 pesos, imaginemos la convertibilidad. El 20% de estos son insumos importados, o sea que a $20 lo tenemos que pagar, me quedan $80. Los 80 son para pagar insumos locales, para pagar impuestos, para pagar salarios y para quedarme con un beneficio. Y de golpe
devalúo los $80 que tengo acá, en lugar de ser 80 pesos, son 320 pesos. Entonces, entre 80 pesos y 320 tengo para repartir. ¿Para repartir es qué? Pago más los insumos, eso es inflación, pago más impuestos, mayor carga tributaria, pago más salarios, igual me queda plata. ¿Hasta cuándo? Hasta que los 80 pesos son 320 y otra vez dejo de ser competitivo. Entonces Argentina discute cada 5 años, en lugar de hablar cómo uno se hace más competitivo si los impuestos van a parar a los lugares que corresponden. Y se hace más competitivo si cada persona le puedo pagar más cada año, porque le puse una máquina con la cual en lugar de hacer uno de estos hace 10. Eso se llama productividad. Y nosotros, en lugar de discutir esas cosas en serio, cada 5 años tomamos el atajo de querer devaluar, porque entonces nos da aire otra vez para ir de 80 a 320. Ahora, en un noticiero, en un programa de radio, en un diario, temperatura, humedad, dólar blue, riesgo país. O sea, en contra de lo que dice Martín, o sea, poner un dato como si fuera, y lo es porque la percepción es esa, cosa de todos los días. Sí. O sea, hay como la misma intención. Hay mucha lectura de los temas de coyuntura, aparte de estos temas raros que escribimos en el libro con Martín. Hay un capítulo, creo que es uno de los últimos, que se llama el capítulo de Natch, que es cómo se aplican temas de psicología, política pública. Yo me estaba acordando ayer cuando fue el anuncio de este nuevo bono para bajar un poco la brecha, cómo los economistas somos muy malos para definir lo que son esquemas de incentivos, ¿no? O sea, nunca termina siendo muchas veces el tiro por la culata. Ayer se suponía que había que dar una señal de que te estabas controlando el tema y la señal que se daba era que te preocupaba el tema, que estabas diciendo algo contrario a lo que venías diciendo. O sea, la suma de señales negativas superaba, digamos, a la señal positiva, ¿no? Y hay un tema que hablamos con Martín mucho, que tocamos en el libro, que es de economía del comportamiento, que justamente, digamos, a pesar de todos los avances que hay en la economía del comportamiento, nos sigue resultando muy difícil a los economistas determinar esquemas de incentivos y cómo se comporta en realidad la gente, ¿no? Sí, y vuelvo al qué va a pasar. Hay una tendencia a la predicción que no solo es aceptada por el economista, sino también impulsada por el periodista o una persona que caminando por la calle se encuentra con un economista conocido, supongo que en algún momento te ha pasado, che, vos que tenés la posta, a mí me hablan de fútbol, che, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir a la vida independiente? Y no lo sé. Pero en algún punto emparento el ejemplo del fútbol con la economía, porque es como una demanda de qué va a pasar, y hay factores que uno no maneja, desconoce, y también te pone en una situación de, si decís no sé, loco, pero no, hay muchas cosas que no sé, entonces hay como una tentación de querer explicar todo, después no pasa absolutamente nada de lo que te dijiste. Haríamos bien, es un buen punto. Lo primero que haría es un registro de las cosas que vamos diciendo, porque le erramos mucho, pero hay algunos que le erramos mucho. Sí. Entonces, haríamos bien en tener registro de cómo van las cosas para ver quién dice algo que se cumple y quién dice algo que nunca se cumple. Ahora, la ansiedad de los argentinos por la economía, igual que la ansiedad de los argentinos por la política, a mí me parece el peor de los signos que puede tener una sociedad. Porque a veces nos parece, no, buenísimo, la sociedad está recontra politizada. Quiere decir que está reclamando cosas, en lugar de vivir tranquila su vida, con las cosas resueltas, sale a protestar, sale a hablar de política. Y si hablamos mucho de economía, es malo. ¿Dónde se habla de política y de economía? En Grecia, en España. Anda, un país que funciona bien, no hablan de economía, no hablan de política. Las cosas se dan naturalmente y yo sigo con mi vida y nadie, ni la economía ni la política constituyen un obstáculo para que yo busque cuál es mi mejor manera de ser feliz. En Argentina pasa todo lo contrario, estamos todo el tiempo hablando de política y de economía, lo cual viene bien para hablar del fútbol, pero para mí es un mal síntoma, no es un buen síntoma. A mí cuando me preguntan por la calle qué va a pasar por el dólar, digo, otra vez. Y es cierto lo que decía Sebastián sobre el comentario de Eduardo Levi-Gelti. Este es el único país del mundo que la gente cuando por la calle te dice ¿cuánto dura? Aunque acaba de empezar, no cuánto dura, cuánto dura y cuándo explota. Y lo que quiere saber es si tiene que salir corriendo a comprar dólares ahora o puede esperar. O sea que estamos hablando de un componente psicológico dominante, más allá de la estructura
lectura de la dinámica económica, de las variables macro, micro, Sí. micro, lo que quieras. Hay mucho de psicología, igual ahora me parece que con el tema del blue, digo, es una decisión muy racional la que toma la gente, ¿no? En los últimos meses, en comprar dólares. Hay todo un discurso también del gobierno en hablar del trastorno obsesivo compulsivo de los argentinos con el dólar, pero bueno, eso ahora queda un poco relativizado, porque realmente la gente compró dólares en los últimos meses, terminó siendo buen negocio, así que ahí hay una discusión, perdón. Cuando uno escribe un libro, tiene ganas de que ese libro transmita algo, más allá de la mirada que tenga cada uno cuando lo lea, algo que recomiendo. ¿Qué tenés ganas desde tu lugar que el lector o de transmitirle al lector? Yo ahí tengo un sesgo de periodista, que es que me gusta que la pase bien con la historia que estoy contando. Con eso me quedo... Que lo disfrute. Sí, con eso me quedo contento. A mí me parece fundamental que el libro sea entretenido, pero me parece casi más importante desmitificar a la economía y que todo el mundo que lea entienda las cosas fundamentales de la economía. Todos las sabemos. Lo básico de la economía lo sabemos todos. Cuando empezamos a hablar en difícil es porque estamos explicando cosas que son irrelevantes. Si tenemos que explicar si los CEDIN que van a emitir van a tener un nivel de descuento con respecto al dólar, estamos hablando de películas. Las cosas importantes, las cosas que te hacen crecer, las entiende todo el mundo. Y a mí me gusta, mi objetivo es que la gente le pierda el miedo a la economía, que se anime entonces a escuchar de otra manera cuando le hablen y que se anime a criticar y a exigir cuando le hablen, cuando alguien toma medidas. Yo quiero leer un tramo del libro, está en la página 143. El título es "Si ya llegamos hasta acá", puntos suspensivos, metiendo la pata hasta el fondo. Vamos a suponer, escriben los autores, que hasta ahora venís leyendo este libro de corrido, pero que no te entusiasma demasiado. Bien ahí porque está en el mazo acá. Definitivamente no era lo que esperabas. Es probable que de ser así estés pensando, con todo lo que ya leí, ahora lo voy a terminar, es una lástima no hacerlo. A lo cual tenemos dos comentarios para hacerte, dicen Sebastián y Martín. Primero, perdón por no estar a la altura de sus expectativas. Si no está muy dañado el libro, bien ahí. Tal vez estés a tiempo de cambiar una librería por otro. Segundo, en este esquema de razonamiento, estás incurriendo en lo que se conoce como falacias de costo hundido. Y yo les aseguro que estas dos páginas no solo enriquecen el libro, sino que ya servirán de enseñanza. Falacia de costo hundido. Otro de los errores que abordan la economía del comportamiento y la teoría de la decisión. ¿Qué son los costos hundidos? Aquellos que no pueden recuperarse y que, por ende, no deberían alterar los resultados de una decisión a tomar. Por ejemplo, nos quedamos mirando hasta tarde una película que nos está aburriendo porque ya vimos una hora, es una lástima no terminarla. En vacaciones, mortal, nos creemos obligados a realizar la mayor cantidad de excursiones posibles para aprovechar el pasaje que nos salió tan caro. O si pagaste una clase de algo por adelantado, 50 pesos, por ejemplo, eso requiere que te levantes un sábado al alba, aunque tengas sueño. Pilates, 9 AM, por ejemplo. Igual lo haces para no perder el dinero y ya lo pagué. En esas circunstancias vale hacerse la pregunta, ¿no pagarías 50 pesos para poder seguir durmiendo? 500 en algunos días. Algo similar, pero con menos alternativas, ocurre si estás en una cita, en un restaurante carísimo. El mozo trae un plato muy bien decorado, eso sí, con 3 ravioles, en una salsa sofisticada. Se prueba el primero y se advierte que está realmente feo o frío. Igual seguimos para no perder lo que esto ya nos va a costar. Ya viste el precio, y bueno, y muchas veces en una relación sentimental, todos están haciendo caso, todos. Aunque las cosas no vayan del todo bien y pinten peor, la pareja se sostiene ya que se invirtió tanto tiempo y energía en salvarla. A ver esas caritas, esas risitas bien. El mundo de los negocios está lleno de errores cometidos por la falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido no está presente en el comportamiento de otros animales inteligentes, como si vimos que sucede con la aversión a perder. Por eso, es difícil encontrar una buena razón a por qué actuamos así. Felix Hoeffler, un investigador del Instituto Max Planck de Bonn, arriesga una teoría. Me encanta la teoría. Preparen el látigo. El costo hundido es un mecanismo por el cual nos castigamos por haber tomado una mala decisión en el pasado, lo cual nos hace aprender para mejorar
nuestras determinaciones en el futuro. Es decir, como elegimos mal la pareja, vamos a estirar un año más, así vienen todos los latigazos de la espalda. Es decir, seguimos cavando nuestra fosa para que nos cueste más salir y recordar que la próxima vez será mejor ni agarrar la pala. En la batalla naval, hundido es un término que denota éxito, al menos para el adversario. Como ves, en el mundo de las acciones de negocios, la economía y la vida cotidiana, el sentido parece ser exactamente lo contrario. Lo más frustrante de todo, lo que te hemos presentado en esta sección, es que aun cuando conozcas de qué se trata, es muy difícil o casi imposible escaparles. Esto también es economía y este es uno de los tantos ejemplos que ustedes encuentran en el libro para entender que no solo se trata de números, que incluso los conceptos en esta ciencia le ganan cada vez más espacio a los números, a los que por supuesto nunca podemos abandonar, porque la economía tiene una esencia de números, pero hay un montón de cosas que van mucho más allá. Así que quería compartir con ustedes esta lectura porque hay un montón de episodios que tienen que ver con la economía, pero lejos de esa visión tan distante que muchos de ustedes tienen, y estoy seguro que a partir de este libro van a, por lo menos, poner toda esa sección, esa sección entera se llama Inteligencia Artificial y Estupidez Natural. Y tiene un montón de curiosidades de cómo funciona nuestro cerebro, porque nuestro cerebro estuvo armado para lidiar con otras cosas de las que lidiamos hoy, muy diferentes. Entonces reaccionamos mal, creemos que reaccionamos bien, pero nuestro cerebro va a otro lugar. Todo ese capítulo tiene curiosidades sobre las cuestiones personales, pero para mí, hoy lo estaba viendo, es todo aplicable a lo que está pasando en la economía. Porque como ya llegué hasta acá y ya me metí en el cepo y ya hice esto, bueno, ya perdí y no lo quiero reconocer, y en lugar de corregirlo, profundizo. Y todos los anteriores, estaba viendo los títulos, y ves los títulos desde cómo funciona el trabajo en equipo y otras cosas, toda esa sección es una parábola argentina. 2 años y medio. Sí, me dicen, sí, 3 días, pero no, puedo decir 35 años. Los dos, Sebastián y Martín, van a estar firmando autógrafos en el stand de Sudamericana, de Random House Mondadori. ¿Cómo se dice ahora? Sudamericana, Random House Mondadori, ¿no? Me dijiste Sudamericana, me voy a mandar al frente ahí. Bueno, quiero agradecerles a todos y no me voy a quedar con la última palabra. Quiero que ustedes dos... Yo quiero agradecerle a Juan Pablo por venir. La verdad que Juan Pablo se levanta todos los días a las 4 de la mañana. No mienta, 4:50. 4:50. Así que esto es como la medianoche para él. Así que un esfuerzo de venir, así que muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Por favor, el cierre es No, realmente muchas gracias a todos por venir. Es un enorme placer siempre compartir lo que uno hace con un montón de otra gente. En este caso no es solo con los lectores, sino un trabajo en equipo con Sebastián que me ha generado un enorme placer y he aprendido mucho. Y ahora en la presentación con Juan Pablo nos aclaró algo cuando habló del Nacional Buenos Aires, hizo un chiste diciendo que mucho mal le ha hecho el país, que le seguiremos haciendo mal porque los 3 fuimos al mismo colegio, y los 4, pero otro más. Y ahí está Felipe, que le ha hecho mucho peor. Pero le seguiremos haciendo mal. Seguiremos escribiendo y seguiremos haciendo mal. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.